Veamos qué es una parábola. Para empezar, la parábola es un lugar geométrico, mire aquí, de todos los puntos de un mismo plano, en donde la distancia desde cualquiera de esos puntos hacia una recta llamada directriz es igual a la distancia desde ese punto hacia un punto fijo llamado foco, que es, de hecho, el gráfico que está acá abajo. ¿Sí le ve? La parábola, mire, viene a ser esa curva que se encuentra ahí, esa cónica de color morado. ¿Sí? Y la definición le dice que cualquier punto de esta parábola, en este caso el punto P, equidista de una recta llamada directriz, sí que es la distancia R2, y también de un punto fijo llamado foco. Entonces estos dos puntos, estas dos distancias, perdón, son iguales, ¿de acuerdo? Tienen la misma medida, ¿ya? Entonces esto va a ocurrir para cualquier punto que pertenece a la parábola, ¿ya? Para cualquier punto, entonces usted va a tener que la distancia desde cualquiera de esos puntos hacia la directriz es la misma que la distancia desde ese punto hacia el foco, ¿ya? Entonces vamos a ver estos elementos, ¿no? Entonces, para empezar decíamos el eje focal, ¿no? Aquí dice el eje focal. ¿Qué es el eje focal? El eje focal es una recta, ¿sí? Que contiene a nuestro foco, es decir, al punto fijo, y también al vértice, ¿ya? Ya vamos a ver qué es todo el vértice. Dice, vértice es el punto de intersección, mírele, entre la parábola y nuestro eje focal. Ese es el vértice, ¿ya? Entonces esto es muy importante considerar, ¿ya? Porque según el vértice y el foco podremos saber si nuestra parábola se abre hacia arriba, hacia abajo, o derecha o izquierda, ¿no? ¿Qué otro elemento tenemos? Ya decíamos el foco, es el punto fijo. La directriz, sí, que es la recta de color verde en este caso, que por cierto ahí en el PDF falta poner, si pondrá usted, es perpendicular al eje focal, siempre, ¿ya? Siempre forma 90 grados con el eje focal. Y mírele, algo muy importante, es que el vértice es el punto medio entre el punto D, que es el punto de intersección de la directriz y el eje focal, y el foco. Mírele el vértice punto medio del punto D y del foco, ¿ya? Radio focal. ¿Qué es el radio focal? El radio focal viene a ser simplemente cualquiera de los segmentos que está formado por el foco y por cualquiera de los puntos de la parábola, en este caso CF, ¿ya? ¿Qué es una cuerda? Una cuerda es un segmento que une dos puntos de la parábola, como el segmento AB, y si esa cuerda pasa por el foco, pues se la conoce como cuerda focal, como en este caso el segmento CE, ¿ya? Lado recto. El lado recto es una cuerda focal, pero que es perpendicular al eje focal. ¿Sí? En este caso, el segmento LR. Esa es una cuerda focal, ¿ya? Aquí existe un parámetro muy importante que se le conoce como el parámetro P minúscula. Este parámetro P minúscula representa la distancia que existe entre el vértice y el foco. Entonces, mide del vértice al foco, P. Pero decíamos que el vértice es el punto medio de D y de F, por lo tanto, desde el vértice hasta el punto D también vale P. Mientras que en el lado recto, ¿sí? En el lado recto LR, es el doble, ¿sí? Desde cada extremo hasta el foco es el doble del valor de P. Entonces, LF es 2P, ¿sí? Y RF también es 2P, ¿ya? Entonces, estas son propiedades muy importantes a considerar para nuestra parábola, ¿no? Y son los elementos. ¿Alguna pregunta tal vez de los elementos que tenemos aquí? No, vamos entonces con lo siguiente, ¿no? Entonces, bueno, acá estábamos explicando justamente la definición, ¿no? Que desde un punto cualquiera hacia la recta, esa distancia es la misma que desde ese punto hacia el foco, ¿no? Desde cualquier punto de la parábola. Y esto nos sirve para definir la excentricidad, porque la excentricidad es la relación entre estos dos radios, ¿sí? Entre la distancia del punto al foco sobre la distancia del punto a la directriz. Entonces, justamente por ello, nos dice aquí excentricidad es igual a R1 sobre R2. Pero, ¿qué habíamos dicho acerca de estos radios? Pues que son iguales, si tienen la misma medida, por lo tanto, en este caso es igual a 1, ¿ya? La excentricidad es igual a 1. Y aquí está el parámetro que les decía, el parámetro P. Mírenle aquí. Decíamos entonces, la distancia desde el vértice al foco es P, desde el vértice hasta el punto de intersección de la directriz y el eje focal también es P, y desde el foco hacia los extremos del lado recto es 2 veces P. ¿De dónde usted puede sacar, mire aquí una ecuación de que el lado recto es igual a 4P? Esa es una fórmula, ¿ya? Es una fórmula para encontrar el lado recto. El lado recto es igual a 4P. No se olvida de esa fórmula, muy importante, ¿no? Bueno, en este gráfico, si observa, tenemos una parábola, pero está rotada.
¿Por qué está rotada? Porque el eje focal, como usted observa ahí, no es paralelo ni al eje X ni al eje Y. Y para que sea una parábola que no tenga rotación, pues este eje focal debería ser paralelo al eje X o al eje Y. ¿De acuerdo? Vamos acá abajo. Vamos a ver las ecuaciones de las parábolas. Aquí tenemos el primer caso, en donde el vértice está en el origen, ¿ya? El eje focal es paralelo, o bueno, coincide con el eje de las X. Miren aquí. Coincide el eje focal con el eje de las X. Y se abre, mírele, hacia la derecha. Este es el caso A, pongámosle, ¿ya? Entonces, para empezar, mire que la ecuación viene justamente de la definición de la excentricidad, lo que está acá. Radio 1 igual a radio 2, ¿sí? Porque decíamos que la excentricidad es igual a 1, ¿no es cierto? Y el radio 1, ¿qué es el radio 1? El radio 1 pues es una distancia entre dos puntos, entre el punto P y el foco, por lo tanto plantea la ecuación distancia entre dos puntos. Y el radio 2 es la distancia entre ese punto y la recta, ¿no? Entonces sería la ecuación de entre un punto y una recta, ¿no? Una distancia perpendicular. Luego elevamos al cuadrado de esa ecuación y nos quedaría este caso A, ¿sí? Que dice y al cuadrado es igual a 4px. ¿Estamos? Y es lo que tendríamos para ese caso. Y asimismo, si es que usted haría esta demostración para el caso en donde la parábola se abre hacia la izquierda, ¿sí? Que es el caso B, le va a quedar una ecuación muy similar, con el simple cambio de que en vez de 4px va a ser menos 4px, ¿ya? Y ahí tendríamos entonces la ecuación de nuestra parábola. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta tal vez? Ya. Entonces, mire, ahí le puse un recuadro de color verde, sí, que creo que es muy importante. Y nos sirve para encontrar las coordenadas de cualquier punto, ¿sí? Cuando tenemos este tipo de ecuaciones, este tipo de parábolas, ¿sí? Que, en donde los ejes son paralelos a los... El eje focal es paralelo al eje X o al eje Y. Entonces, en este caso, por ejemplo, veamos. Mire lo que dice aquí ese recuadro de color verde. Verá, cuando el punto se mueve hacia la derecha o hacia arriba, hay que sumar la distancia que se mueve, ¿sí? Y cuando el punto se mueve hacia la izquierda o hacia abajo, hay que restar la distancia que se mueve, ¿no? Entonces veamos aquí un ejemplo. Mírele, desde el vértice al foco, usted sabe que mide P, mide el parámetro P, ¿no es cierto? Y supongamos que usted aquí conoce, bueno, no supongamos, usted conoce aquí el vértice, las coordenadas, que son 0, 0, y usted quiere encontrar las coordenadas del foco. Entonces, mire, a ver, desde el vértice hacia el foco, ¿hacia dónde se mueve? Se mueve hacia la derecha, ¿sí? Entonces hay que sumar lo que se mueve, en este caso esa distancia que se mueve, el valor de P. ¿En dónde? Se mueve, mírele que del vértice al foco, perdón, se mueve respecto solo a las X. Entonces, al 0 del vértice, al X, a la abscisa del vértice, como voy hacia la derecha, le sumo P. Entonces sería 0 más P. ¿Cuánto me da eso? P. Por eso es que el foco tiene coordenada en XP. Y en Y, en cambio, se mantiene la coordenada. Si en Y dice 0, pues acá también el foco 0. Esas serían las coordenadas del foco. ¿Estamos? Por ejemplo, vamos a sacar el punto R. Usted sabe que desde el foco hacia los extremos del lado recto mide 2 veces P. Entonces, miren, desde el foco hacia R, hacia abajo, ¿no es cierto? Se va hacia abajo, por lo tanto hay que restar porque se mueve hacia abajo. Y en X no ha cambiado en nada, en X se mantiene como P. ¿En dónde ha cambiado? Es en Y, ¿no es cierto? En Y, al Y del foco, al 0, le vamos a restar 2P. Entonces sería 0 menos 2P y mírele, nos ha quedado el punto R menos 2P. ¿De acuerdo? Así se usa este recuadro, ¿no? Es una forma de que usted pueda encontrar las coordenadas de cualquier punto, ¿no? Puede utilizar esta forma que está aquí, ¿no? Este recuadro que está aquí para hacerlo, ¿no? Vamos por acá abajo. Segundo caso. ¿Qué ocurre cuando el vértice es del origen, pero usted tiene que el eje focal coincide con el eje de las Y? En este caso, muy similar, ¿no? Haríamos la definición, ¿sí? Radio 1 igual a radio 2. Planteamos las ecuaciones y mire, tenemos el caso A primero aquí. Cuando la parábola se abre hacia arriba. Cuando la parábola se abre hacia arriba, pues tendríamos aquí, mire la ecuación, como x cuadrado es igual a 4py. Y lo mismo, ¿no? Deduciéndole en cambio, cuando la parábola se abre hacia abajo, nos quedaría en cambio x cuadrado es igual a menos 4py, dice aquí. ¿De acuerdo? Entonces estas son las ecuaciones para estos casos, ¿no? Personalmente yo no uso estos 4 primeros casos,
sino más bien los 4 que vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Porque los 4 que vamos a ver a continuación nos sirven para cuando el vértice es el origen o cualquier punto. ¿Sí? Entonces, por eso es que no le estoy numerando estos casos, ¿no? Pero a los que están acá abajo sí les voy a numerar. Sí, me gustaría que usted también vea el mismo orden para que hoy, cuando le diga qué tipo de parábola tenemos aquí, qué tipo de ecuación vamos a usar, usted me diga qué tipo de ecuación vamos a hacer, ¿no? Entonces copiará por favor los siguientes casos. Ya por lo menos el gráfico y la ecuación para que recuerden de qué caso estamos hablando, ¿no? Y justamente esto trata acerca de la traslación de los ejes. Es decir, cuando el vértice es un punto cualquiera, es un punto de coordenadas HK, ya no es el origen en este caso, entonces, ¿sí? Ya no es el origen. Entonces, para empezar, los nuevos ejes de coordenadas de esta parábola, pues va a ser aquí x' y y'. Pero nosotros no necesitamos que nuestra ecuación esté en función de x' y y', sino más bien en función de x y y. Entonces, miren ahí, tenemos dos ecuaciones que nos permiten relacionar a x' con x y y, ¿sí? Conociendo que el vértice tiene coordenadas HK, ¿no? Ojo que el vértice vamos a decir que tiene coordenadas HK. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Veamos. Aquí sí, por favor, anotar esto. Primer caso, el que está aquí a la izquierda. Cuando el vértice es cualquier punto de coordenadas HK, recuerde que en circunferencia habíamos visto que el centro tenía coordenadas HK, ¿no? Aquí es el vértice. Vértice coordenadas HK y el eje focal es paralelo al eje de las X. ¿Sí? Ese sería el primer caso. Entonces, mírele que en función del eje auxiliar de x' y y' tendríamos esta ecuación. Pero nosotros no queremos en función de x' y y', sino más bien en función de x y y. Nos quedaría entonces esta ecuación, la que está acá de color rojo. Ya que x' y y', mírele arriba, ya habíamos definido en función de x y y, ¿no? Que sería x menos h y y menos k respectivamente, ¿no? Entonces, la ecuación para el primer caso nos quedaría de esta manera. Ya, ese es el primer caso. ¿Sí? Entonces, vértice, cualquier punto, se abre hacia la derecha, ¿sí? Y nos quedaría entonces el caso en y menos k al cuadrado es igual a 4p x menos h. ¿De acuerdo? Segundo caso, mire el segundo caso. Es muy similar, pero ahora ya no se abre hacia la derecha, sino se abre hacia la izquierda, ¿no? Cuando se abre hacia la izquierda, obtenemos entonces, mírele, esta ecuación, que es muy parecida, solo que ahora ya no es 4p, sino es menos 4p. ¿De acuerdo? Entonces, hay que considerar también esto. Por cierto, me saben preguntar cómo graficamos la parábola. Entonces, para graficar la parábola siempre debe tomar en cuenta este orden, ¿no? Primero grafica la directriz, luego el vértice y luego el foco, ¿no? ¿Sí? Y el eje focal, obviamente. ¿Ya? Esos son los elementos esenciales en una parábola, ¿no? Directriz, vértice y foco, ¿ya? Entonces, no se olvida de eso, ¿no? Vamos por acá abajo. Vamos con el tercer caso. ¿Qué pasa si ahora en cambio el vértice es igual a cualquier punto, pero el eje focal, ¿sí? La recta que contiene el foco del vértice, es paralela al eje Y? En este caso, entonces, mire, tenemos esta ecuación. Entonces, digo, cuando la parábola tiene cualquier vértice, cualquier punto, y se abre hacia arriba, nos queda la ecuación como x menos h al cuadrado igual a 4p que multiplica a y menos k. ¿Sí? Ese sería entonces el tercer caso. Y el cuarto caso, cuando se abre hacia abajo, mírele, es muy similar la ecuación, solo que ahora en vez de poner 4p, le está aquí menos 4p, ¿no? Entonces, mire, aquí tenemos las ecuaciones, ¿sí? De cualquiera de estos cuatro casos, ¿ya? Entonces, solo para que recordemos un poquito, mírele el cuarto caso, ¿sí? Supongamos que lo que está ahí es el lado recto, y digo supongamos porque falta poner el 90 grados, nosotros pongamos los 90 grados, ya, ahora sí, lado recto, ¿ya? Quiero que me ayuden con las coordenadas del punto L. A ver, ¿cómo serían las coordenadas de ese punto L? ¿Cuáles serían las coordenadas de ese punto? Coordenadas del punto L. A ver, practiquen ahí. ¿Cómo les quedaría? A ver, ¿alguien nos ayuda? ¿Cómo nos quedaría? 2p menos p. 2p y menos p, no. Ni más. Primero tiene que buscar un punto de referencia, sí, que sí tenga coordenadas. H menos 2P en X. ¿Y en Y? P, En Y nomás está mal. A ver, en Y, ¿cuánto sería? Solo cámbiale eso en Y nomás. K En más Y P, sería K menos P. A ¿Por menos P. qué?
Vamos a ver. Tenemos el foco, observen todos, el foco es el punto de referencia que tenemos para sacar L, el punto conocido, ¿no es cierto?, que se encuentra, en este caso, con las coordenadas H y K menos P. Entonces, mírele, desde el foco hacia el punto L me muevo hacia la izquierda, ¿ya? ¿En dónde me muevo hacia la izquierda? Solo en X estamos variando, ¿no es cierto? Entonces, va a cambiar la coordenada en X de este foco. Entonces, ahí está H, ¿no es cierto? H es la coordenada del foco. Como se mueve a la izquierda, ¿se acuerdan lo que le dije? Izquierda o hacia abajo, hay que restar. Entonces sería, a ese H le quito el 2P. Entonces en X sería H menos 2P. ¿Sí? ¿Y qué pasa en Y? Mírele, ha cambiado algo en Y. No, en Y se mantiene en el mismo Y. Por lo tanto, en Y sería K menos P. ¿Ya? Y es lo que tendríamos para este punto L, las coordenadas. ¿De acuerdo? No se olvida de eso, ¿no? Si es una forma, ¿no?, de que encuentre usted las coordenadas de cualquier punto, de cualquier elemento de su parábola, ¿no? ¿Alguna pregunta de esta primera parte de ecuación ordinaria? ¿No? Ya, entonces, en conclusión, ¿no?, en cualquiera de esas ecuaciones, mira lo que le puse aquí, le resumo, ¿no? ¿Qué es X y Y? X y Y son las variables que representan las coordenadas de cualquier punto que pertenece a la parábola, ¿no? ¿Qué es H y K? H y K son las coordenadas del vértice, ¿sí? ¿Y qué es el valor de P? P es ese parámetro que representa la distancia entre el vértice y el foco, ¿ya? Esos son los elementos de cualquiera de estos cuatro casos, ¿no? Vamos acá. Ecuación Inge, general de segundo grado. Sí. en la parte de arriba, no sé si puedo subir un poco, ¿En cuál de todas? donde sacó L, Ah, ya. Ahí. sí, para sacar R también sería lo mismo que L o cambiaría. A ver, ¿cómo sería R? Usted mismo ayúdeme a ver. ¿Cómo quedarían las coordenadas del punto R, en cambio? A ver. Quedaría K menos P menos En Y, 2P. pero eso en Y, ¿no es cierto? K menos P en Y, supongo, ¿no? Ujú. Porque en Y no ha cambiado nada, ¿no es cierto? No se ha movido en Y, no se ha movido de forma vertical, ¿no es cierto? Del foco a R. Del foco a R. Mire, desde el foco hacia R. Se mueve hacia la derecha y solo se mueve horizontalmente, solo en X. Por lo tanto, ¿cuál sería la coordenada en X? H más 2P. Exactamente. H más 2P. Se mueve hacia la derecha. ¿Cuánto se mueve? 2P. Entonces, H más 2P. ¿Sí? Es lo que tendríamos en este caso, ¿no? ¿Alguien más? Ya, Inge. ¿Yo? ¿No? Bien, vamos entonces con la ecuación general, le decía, ¿no? Entonces, recuerda, primero aquí veíamos la ecuación general de cualquier cónica, veíamos el día de ayer, ¿no es cierto? Y decíamos, ¿no?, que el valor de B no existe, ¿sí? No, bueno, sí existe, pero en nuestro estudio no vamos a tener este valor de B, porque no vamos a ver rotación, ¿no es cierto? No vamos a ver la rotación de las cónicas, sino solo trasladadas a los ejes. O sea, solo los cuatro casos que están acá arriba, si los que le enumeré, solo esos casos vamos a ver, ¿ya? Entonces, para empezar, mire que de la ecuación ordinaria la forma general es muy fácil. Simplemente tengo que desarrollar esos binomios al cuadrado y luego términos semejantes, ¿sí? Eso es todo lo que tendríamos que hacer aquí. Y mire, ahí me queda la ecuación, ¿no? Ahí nos está dando los ejemplos de cómo le podría quedar la primera y la segunda ecuación, ¿ya? ¿Cuál es la característica entonces? ¿Se acuerda que en la anterior clase veíamos que para la circunferencia, ¿qué ocurrió? Pues en la ecuación general el valor de A y de C tenía que ser el mismo, tenían que ser iguales, ¿no? Y si queríamos aplicar las fórmulas del centro y el radio, tenían que ser igual a 1, de hecho, ¿no? Aquí, en cambio, mírele que en la parábola la condición que se cumple es que o bien existe A o bien existe C. Entonces, A o C debe ser igual a 0, ¿sí? Entonces, esta es la condición que necesitamos aquí. ¿Por qué se da esto? Porque mire que solo uno de los paréntesis está elevado al cuadrado y el otro no. Entonces, obviamente, solo una de las variables X o Y van a estar elevadas al cuadrado. ¿De acuerdo? Es por ello que nos quedaría la ecuación de esta forma, ¿no? Ahí está cualquiera de estas dos formas. Cuando teníamos la ecuación de la parábola, pues, mire que nosotros podemos encontrar ya rápidamente el valor de las coordenadas del vértice y el valor de P. Y también el gráfico, ¿no? Que sería prácticamente lo que nos permite encontrar cualquier elemento de la parábola. El problema es cuando usted tiene la ecuación en su forma general, como tenemos aquí, ¿sí?
¿Por qué? Porque en este caso no es fácil, ¿cierto? No es tan visible, se puede decir, encontrar el vértice y el valor de P. Entonces, ¿qué se hace en este caso? Cuando usted tiene la ecuación en la forma general, lo que debe hacer es transformarla a la forma ordinaria, a cualquiera de los cuatro casos que vimos arriba, a que corresponda, ¿sí? ¿Y cómo hacemos eso? Simplemente con la completación de cuadrados perfectos, ¿sí? Tiene que completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿ya? Y con ello, pues, ya usted simplemente podría encontrar los elementos, ¿no? El vértice y el valor de P. ¿Sí? Y bueno, también obviamente encontraría o se daría cuenta en qué caso está, ¿no? 1, 2, 3 o 4. ¿De acuerdo? Eso es todo lo que tendríamos aquí. Tal vez alguna pregunta del resumen que estamos haciendo. Inge, ¿cómo se Sí. sacaría la pendiente? La Porque en el pendiente de control de quién. lectura se preguntaba cómo se sacaba la pendiente, pero en el PDF no se veía. La pendiente de quién puede repetirme, por favor. La pendiente de aquí. La directriz creo que era. De la No, era directriz. la... De la directriz. Ajá, de la directriz. Es una recta paralela al eje de las X. Por lo tanto, la pendiente es igual a... ¿Se acuerdan cuánto valía cuando la recta es paralela al eje de las X, la pendiente? 0. Es Cero, muy indefinida. bien. Es cero, ¿sí? Cuando la recta es paralela al eje de las Y, o sea, si usted quisiera sacar la pendiente en cambio del eje focal, de la recta que está vertical ahí, sí, que es paralela al eje de las Y, ese en cambio es infinita esa pendiente, ¿ya? Es lo que tendríamos para estos casos, ¿no? Pero ya vamos a ver que en realidad este tipo de ecuaciones no necesitan encontrar con punto pendiente, porque son muy fáciles este tipo de ecuaciones, ya vamos a ver hoy en algunos ejercicios, que no necesitamos aplicar punto pendiente, ¿no? ¿Alguien más? Ah, Inge, la retroalimentación no está activada del control de lectura de esta clase. Ah, ok, en este momento les activo ya. Gracias por comunicarme. Sí, ya les activo entonces. En el receso les activamos, ¿ya? Para que le vean ahí qué pasó, ¿no? Bien, ¿alguien más? ¿Preguntas? ¿No? Bien. Vamos con ejercicios entonces, ¿ya? Entonces quiero que copie este ejercicio, intente hacer el gráfico y lo más importante, intente ver qué caso, cuál de los cuatro casos que hemos visto el día de hoy corresponde a estos datos, a esta ecuación, ¿ya? Entonces vamos a ver, trabajemos ahí. Ya, 2 minutos para que hagan eso, mientras tanto yo les activo la retroalimentación, ¿ya?
Bien, vamos a ver entonces. Supongo que primero hicimos, ¿no es cierto?, ya el plano cartesiano. A ver, planteemos ahí. Plano cartesiano. Después, pues tendríamos el foco de coordenadas 0 y y3 medios. Entonces estaría por aquí el foco. El foco, coordenadas 0, punto y coma, 3 medios, ¿no? Y ahí tenemos las coordenadas del foco. Luego me dice la directriz y igual a menos 3 medios. Entonces mire que las anteriores clases habíamos visto cómo graficar la ecuación con los cortes, el corte X y el corte en Y. Pero aquí no existe la X, entonces, ¿cómo haríamos este gráfico? Dice y igual a menos 3 medios. ¿Cómo graficaríamos esa recta? A ver, ya habíamos visto Con esto. el vértice menos 3 medios. Perdón, con él. Vértice, El vértice, no, aquí no tiene nada que ver el vértice. Es De paralelo hecho, al eje X. exactamente, es paralela al eje X, ¿no es cierto? Entonces, porque dice y igual a menos 3 medios. ¿Se acuerdan esta estructura? Cuando no, en la ecuación general, cuando no existía A, sino solo B, pues la recta era paralela al eje X, ¿no? Y teníamos una ecuación de esta manera. ¿Ya? Ahí está. Entonces me está diciendo que y es igual a menos 3 medios. Significa que esta recta es paralela al eje X y que pasa justo en donde y es igual a menos 3 medios. ¿Ya? Eso es lo que significa esto. El corte entonces de esta recta con el eje Y es menos 3 medios. Y esta es la directriz. ¿Se acuerda el orden que le dije? ¿Qué teníamos? Teníamos directriz, después que iba el foco, luego vértice, ¿o cómo era? ¿Alguien recuerda? ¿Cuál era el orden? A ver, directriz, después que iba. Vértice. Vértice. Eso, vértice y luego foco, o sea que me falta dibujar el vértice, ¿no? Y el vértice tiene que estar entre la directriz y el foco. Entonces siempre les decía, ¿no es cierto?, en la definición ahí que el vértice está en la mitad del foco y del punto de intersección de la directriz y el eje focal, ¿ya? Entonces, veamos aquí que tendríamos, pongo bien aquí de, ¿ya? Entonces, verá, yo ya le voy a poner aquí el vértice porque ya sé que va a salir en el origen, porque yo ya le estoy viendo aquí que es 3 medios y acá también menos 3 medios, entonces existe la misma longitud. Pero ya le voy a indicar cuál sería el procedimiento para encontrar esto, ¿no? Entonces, mire, tentativamente está aquí el vértice, ¿ya? Y pues ahí dibujamos, ¿no? Entonces aquí la pregunta es, ¿hacia dónde dibujaríamos la parábola? ¿Hacia, que se abra hacia arriba o hacia abajo? hacia arriba, arriba. Exactamente, hacia arriba, ¿no es cierto? Debería abrirse la parábola hacia arriba, de esta manera, ¿ya? Porque recuerde que el foco está en la parte interna, ¿no es cierto?, de nuestra parábola. Y también recuerde que la directriz es una recta que está fuera de la parábola. Si usted le dibuja hacia abajo, estaríamos cortando a la directriz y el foco estaría fuera. No tendría sentido, estaría mal, ¿no es cierto? Entonces, así quedaría nuestro gráfico. Y con esto lo primero que usted tiene que hacer es preguntarse, ¿qué caso tenemos aquí? Observe entonces los 4 casos que analizamos el día de hoy y me diga cuál. Perdón, ¿cuál me decía? El segundo caso, vértice en el origen de coordenadas con el eje focal en el eje Y. ¿Ese era el segundo caso? No, no era ese el segundo caso. Creo que numeramos mal, entonces. Tercer caso. Es el tercer caso, ¿no? Es el tercer caso. Les vuelvo a mostrar ya para que veamos los mismos casos. Ya, yo sé, o bueno, a menos de que, bueno, pero igual, aunque me diga estos casos, también sería el tercero, ¿no? El que está acá. La que está acá, ¿sí? Pero estos son los casos. Mira, aquí está. Primer caso, y ahí está su ecuación. Segundo caso, acá está la ecuación. Tercer caso, acá está la ecuación. Estamos en este caso, mire. Sí, la parábola se abre hacia arriba. Y no importa que el vértice sea cero, o sea, sí, Eso le iba a decir. no Le importa iba a que sea decir el cero. segundo caso de hacia arriba. Sí, pero el de arriba también es el tercero, ¿no? Porque mire acá, el primero y el segundo, el primero se abre hacia la derecha, el segundo hacia la izquierda y el tercero hacia arriba, ¿no? O sea, es el mismo número de caso, ¿no? Sí, es el mismo Ok. número. Sí, solo que les decía que sería mejor que se aprendan estos 4 que están acá abajo, porque aquí el vértice ya es cualquier punto, ya no necesariamente el origen, ¿sí? Entonces, miren, estamos en este caso. En el tercer caso necesitamos esta ecuación, ¿ya? Entonces, vamos a plantear esa ecuación, ¿no? Entonces, póngale ahí, por favor, caso 3, 2 puntos, y vengo acá, ¿no? Primer paso. Entonces, digo, a ver, la ecuación para este tercer caso era x menos h al cuadrado, plantearle ahí entonces, x menos h al cuadrado igual
a 4P que multiplica a Y menos K. Ese es nuestro caso, ¿ya? Mire que usted todavía no sabe que el vértice es 0, 0, ¿no es cierto? Yo le dije aquí, póngale ahí en el origen, pero ya vamos a ver por qué le dije eso, ¿no? Entonces, para empezar, ¿cuál sería el eje focal? Como el foco coincidía con el eje de las Y, ¿no es cierto? Y como la directriz es paralela al eje de las X, entonces el eje focal es el eje de las Y, en este caso, ¿sí? Ese es el eje focal, el eje de las Y, ¿ya? Entonces, el punto de intersección de la directriz y del eje focal, vamos a llamarle un punto E, ¿ya? ¿Qué coordenadas debería tener ese punto E? ¿Quién nos ayuda? A ver, ¿cuáles serían las coordenadas de ese punto E? Del punto de... 0, menos 3 medios. Excelente, 0 menos 3 medios, ¿no es cierto? 0 porque mire ahí cualquier punto tiene una abscisa de 0. Y menos 3 medios porque este punto pertenece a la directriz. Eso significa que cualquier punto que pertenezca a la directriz va a tener la ordenada de y igual a menos 3 medios. Entonces aquí póngale y igual, aquí menos 3 medios. ¿Sí? Ya tenemos el punto E. Hay que encontrar el vértice. Pero miren aquí algo muy importante, es que recuerden que el vértice era el punto medio entre E y F, entre el foco y este punto E. Y de hecho ya habíamos dicho, ¿no? Que la distancia entre el vértice y E, que es una P, es la misma que la distancia del vértice al foco, que también sería P. En otras palabras, ¿qué podemos decir del vértice? Pues que el vértice ha sido el punto medio entre el foco y el punto E. Entonces, vamos acá con un segundo paso, ¿sí? Vamos a sacar las coordenadas de ese vértice. ¿Cómo sería? A ver, recuerda que el vértice tiene coordenadas, ¿cuáles son las coordenadas del vértice? HK, ¿ya? Que no conocemos todavía, HK, ¿ya? Y tendríamos lo siguiente entonces, a ver, digo, vamos a encontrar el vértice, 2 puntos, H. Decimos que H es el punto medio del punto E y del foco, por lo tanto aplicamos la fórmula del punto medio. ¿Cómo sería? En X sería 0 más 0 sobre 2, ¿cuánto le da eso? 0, ¿cierto? Y en Y, ¿cómo sería en Y? Que sería acá, ¿no es cierto? Lo mismo, punto medio entre el foco y el vértice, y el punto E, que sería menos 3 medios más 3 medios sobre 2. ¿Cuánto es eso? 0. Mire, después de esto, ahí usted tendría que decir recién, el vértice ha sido el origen. ¿Ya? Ahora sabemos entonces que el vértice ha sido el origen, por lo tanto tenemos 0, 0 aquí. Y por último, mire, ya tenemos H y K, entonces, perfecto, en la ecuación, pongámosle un visto, tenemos H, tenemos K, 0, 0. Nos hace falta el valor de P. ¿Cómo sacarían el valor de P? A ver, ¿qué harían para sacar ese valor de P? Del vértice a la directriz. Exactamente. ¿Cuál? O del vértice al foco, muy bien. La distancia del vértice al foco o del vértice a la directriz. Cualquiera de las dos nos da el valor de P. Entonces, para esto, ojo. Yo tengo dos posibilidades. La primera, puedo aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos, entre el vértice y el foco, la de la raíz cuadrada. Pero recuerde que en la primera clase de geometría analítica habíamos visto que en estos casos es más fácil simplemente hacer la diferencia ya sea de las ordenadas o de las abscisas. Entonces, por ejemplo, voy a sacar la distancia desde el vértice hacia el foco. Entonces, para empezar, siempre nombre, si es que el segmento es paralelo al eje de las Y, como tenemos aquí, siempre le nombramos el segmento desde el punto que se encuentra con la menor ordenada, o sea, el que está más abajo, en este caso el vértice, hacia el foco. Entonces, aquí sería lo siguiente. Y a ver, el valor de P es igual a la distancia que existe entre ¿quién? Entre el vértice y el foco. ¿Ya? Siempre desde el que está abajo hasta el que está arriba. ¿Para qué hacemos esto? Para que simplemente apliquemos la fórmula que veíamos en la primera clase. ¿Cuál era la fórmula? Cuando el segmento es paralelo al eje de las Y, simplemente es la ordenada final menos la inicial. O sea, sería entonces el Y del foco menos el Y del vértice. ¿Sí? ¿Cuánto nos da eso? El Y del foco, pues sería 3 medios. Y el Y del vértice 0. Por lo tanto, esto nos da 3 medios. Ya está. Ya tenemos todos los elementos, no queda más que reemplazar en nuestra ecuación, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, ¿cómo reemplazaríamos? H es 0, por lo tanto nos quedaría solo x al cuadrado, ¿sí? ¿Es igual a quién? Es igual a 4 por P, P era 3 medios, ¿cierto? Y que multiplica a Y menos K, que sería solo Y. Entonces, simplifiquemos 4 con el 2, ¿y qué les quedaría? Les quedaría x cuadrado es igual a 6Y. Y el ejercicio está resuelto, ¿no? Entonces, mire, esta es la forma en la cual podríamos resolver este tipo de ejercicios, ¿no?
Seguramente, yo creo que, sí, bueno, según el pensum que se maneja, ¿no es cierto?, seguramente en tercero de bachillerato, ustedes ya vieron esto, ¿no es cierto? Ya vieron toda esta parte en el colegio. Aquí solo estamos recordando, ¿no? Entonces aquí le estoy escribiendo una forma, ¿sí?, de cómo podría resolver este tipo de ejercicios, ¿no? No sé si tenemos alguna pregunta. Yo dije una pregunta. ¿Podría repetir el paso 3? El paso 3. Ya le decíamos que el valor de P, el parámetro P, es la distancia entre el vértice y el foco. Si les decía que usted puede hacer dos opciones, tiene aquí. Aplique la fórmula de la raíz cuadrada, ¿no es cierto? Que no le recomendaría porque va a demorarse un poquito más, ¿sí? O simplemente digo, a ver, como el segmento es paralelo al eje de las Y, entonces digo, la distancia, el P, va a ser la distancia desde el vértice al foco, siempre desde abajo hacia arriba, ¿no? Y ahí recuerda que en la primera clase cuando teníamos esto, ¿qué decíamos? Cuando tenemos un segmento que es paralelo al eje de las Y, es punto final menos inicial. La ordenada, perdón, ordenada final menos ordenada inicial. Entonces el Y del foco menos el Y del vértice. Entonces el Y del foco es 3 medios y el Y del vértice, que es K, es 0. Y nos queda 3 medios, ¿no? ¿Qué pasaría si el segmento es horizontal? Cuando el segmento es horizontal, igual forma, ¿no? Le nombramos al segmento de izquierda a derecha y restamos al revés, ¿no? Final menos inicial. ¿Ya? Ahí en cambio sería la abscisa porque la ordenada no cambia, ¿no? Una forma, ¿no? Ahora si usted quiere aplicar la fórmula de la raíz cuadrada, no hay problema, también lo puede hacer. He visto alumnos que siempre hacen esto solo contando espacios, saben tener en su cuaderno, ¿no? Van contando cuántos espacios hay del vértice al foco, ya ese es P. Pueden hacer también eso, ¿no? Pero el problema es que cuando tengamos ejercicios en donde P es un poco más grande quizá, se les va a hacer difícil, ¿no? Entonces sería mejor, yo creo, con estas fórmulas, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez? Vamos con otro ejercicio entonces, ¿no? Ya, bastante fácil, ¿no es cierto? Mírenle que la cuestión aquí es identificar el caso, sí, y luego simplemente sumar y restar, ¿no es cierto? Nada más. Vamos acá abajo. Este es otro ejercicio, ¿sí?, en donde el vértice está en el origen. Entonces no vamos a hacer este caso. Ya yo creo que ya entendimos cómo hacer esto. Ya podríamos irnos a este caso, ¿sí? Entonces, bien, quiero que todos copien, por favor, e intente hacer el gráfico. ¿Sí? Intente hacer el gráfico y mírenle qué caso es. ¿Ya? Entonces, todos quiero que hagan eso en 4 minutos. A ver, bueno, 3 minutos. A ver, copie, haga el gráfico y mírenle qué caso es. No sería el cuarto caso, profe. Ya le vamos a revisar, ¿ya? Ya le vamos a revisar. Si ya le vieron el caso hasta eso, entonces muy bien, perfecto. Plantea hasta eso cómo le sacarían el valor de P, ¿ya? El valor de P y los parámetros que hacen falta, ¿ya? Por ahí la señorita nos dice el cuarto caso. A ver, todos verifiquen eso, ¿sí? 2 minutos más y comenzamos, ¿ya? Entonces miren ahí, miren qué nomás pueden hacer. Miren cómo sacarían los elementos que hacen falta.
Ya, vamos a ver entonces cómo les quedó. Entonces, para empezar, supongo que todos graficamos el plano cartesiano, ¿no es cierto? ¿Qué teníamos aquí? Teníamos el vértice de coordenadas -3, -6, está en el cuarto cuadrante. Vamos ahí, vértice, -3, -6, -6. Bueno, tenemos por aquí el vértice. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos la directriz y -8 igual a 0. Entonces, si usted despeja ahí en la directriz, ¿no es cierto? A ver, ¿cómo sería aquí? Directriz, despéjela ahí, y igual a 8, ¿no? Entonces aquí tendríamos esto, ¿no? Y igual a 8, ¿sí? Entonces igual que arriba, ¿no? En este caso, mire, le está intersecando al eje de la Y en el punto, en la coordenada 8, ¿no? ¿Ya? Esa es la directriz, ¿sí? Es la directriz. Mire, ya me está dando el vértice, entonces ya tenemos información importante aquí, ¿no? A ver, vamos a poner un poco más acá arriba. Ya, primero, ¿cómo comenzarían graficando? A ver, ¿qué es lo primero que ustedes graficarían? Ya tenemos la directriz y el vértice. ¿Qué es lo primero que usted graficaría aquí? A ver, ¿alguna sugerencia? ¿Qué podríamos graficar? ¿El foco? Ya, ¿dónde le grafico el foco? Bien está, pero ¿dónde le graficamos el foco? ¿Dónde estaría? ¿Encima del vértice? ¿Encima de la directriz? ¿Dónde le pongo? Abajo del Abajo del vértice. vértice. Exactamente, abajo del vértice, porque el orden se acuerda de la primera directriz, luego vértice y luego el foco. Entonces el foco está por acá abajo. Ya, pongámoslo por aquí. Foco. ¿Ya? Después, ahora sí, ¿no es cierto? Sería muy buena idea dibujar el eje focal. ¿Ya? Entonces el eje focal es la recta, ¿no es cierto? Que pasa por el vértice foco y es perpendicular a la directriz. ¿Ya? De esta manera. Y pues aquí, ¿no es cierto? Recuerden que estas dos rectas son perpendiculares y simplemente ya podríamos hacer el gráfico, ¿no? Entonces yo creo que con esto está bien claro, ¿no es cierto? ¿Desde dónde comenzamos el gráfico? Desde el vértice y aquí analizamos. ¿Se abre hacia arriba o hacia abajo? Pues se abriría hacia abajo, ¿no es cierto? Esto sería de esta manera. Exactamente. Porque si no, le cortaría la directriz y esta parábola no debe cortar la directriz, ¿no es cierto? Y el foco además debe estar en la parte interna de la parábola. ¿Ya? Entonces, ¿qué caso tenemos? Por ahí la señorita nos decía, es el caso 4, ¿no es cierto? ¿Todos de acuerdo? Sí, ¿no es cierto? Sí. Es el caso 4. ¿De acuerdo? Muy bien, sí, es el caso 4. Entonces, lo que usted tendría que hacer, ¿qué sería aquí? Identificar, ¿no? Entonces, póngale ahí, primer paso. Póngale, estamos hablando del caso 4, ¿no? 2 puntos. ¿Cómo nos quedaría la ecuación? La ecuación en este caso nos quedaría x menos h al cuadrado. Sí, póngale ahí, x menos h al cuadrado es igual a menos 4p que multiplica a y menos k, ¿sí? ¿En dónde? Lo que nos hace falta es h y k y el valor de p. Pero yo por h y k ya no me preocupo porque mire que ya me daba el vértice. Y recuerde que las coordenadas del vértice son justamente h y k, respectivamente, la abscisa y la ordenada, ¿no? Esto es h y esto es k. Lo único que le hace falta, ¿qué es lo único que le hace falta aquí? Es el valor de p, ¿no es cierto? ¿Cómo sacarían el valor de p? A ver, ¿qué harían para sacar ese valor de p? Reemplazar en... Directriz y el vértice. La distancia desde el vértice Hacia, muy bien, hacia la directriz, ¿no es cierto? Hacia la Del vértice. directriz. Directriz, no, no es bisectriz, directriz, ajá. Muy bien, hasta ahí sería el valor de P, sí, no se olvide. Y también del vértice al foco, ¿no? Eso también vale P, ¿ya? Entonces, para eso tenemos dos opciones, ¿no? Algunos, por ejemplo, algunos estudiantes he visto que lo que hacen aquí es sacar la fórmula de distancia punto recta, desde el vértice de la directriz, porque es perpendicular, está muy bien, ¿no? Pueden hacerlo también así. Pero yo creo que es más fácil ir contando, ¿no es cierto? Bueno, o sea, ir simplemente restando las ordenadas. Entonces, para esto primero obtenemos el punto de intersección del eje focal, ¿sí? Lo voy a poner el punto E. ¿Cuáles serían las coordenadas de ese punto E? A ver, creo que está fácil. En X, ¿cuánto sería? -3. Exactamente, porque está en el eje focal, mírele. Y en el eje focal, cualquier punto va a tener siempre este mismo X, -3, porque es paralelo al eje Y. Entonces sería -3, ¿sí? ¿Y en Y cuánto sería? 8. 8, exactamente.
porque ese punto está en la directriz, por lo tanto, es 8. Ya está. Y con eso, pues simplemente la distancia del vértice al punto E, ¿no es cierto? Entonces pongo por acá, segundo paso, ¿no es cierto? Digo, a ver, el parámetro P es igual a ¿quién? Es igual a la distancia que existe entre el punto E y el vértice. ¿Ya? Ah, perdón, al revés sería, ¿no? Del vértice de E. ¿Ya? Como les dije, nómbrele siempre desde abajo hacia arriba, ¿no? Solo para que se acuerde de la fórmula punto final menos inicial. Entonces, ¿cuál es el final? Están variando solo en Y. Entonces sería Y de E, ¿no es cierto? Menos el Y del vértice. ¿Sí? ¿Y cuánto es esto? Y de E es 8, menos el Y del vértice, que sería menos 6. ¿Cuánto nos da esto? Pues nos da 14, ¿no? El valor de P ha sido 14. Y con esto, pues el ejercicio está resuelto, porque simplemente tendríamos que reemplazar en nuestro primer paso. Entonces, ¿cómo sería? A ver, en vez de H ya hemos visto que H es menos 3, como está menos, sería más 3, ¿no es cierto? Es igual a menos 4 por P, pero P ha sido 14. Y menos K, K es menos 6, por lo tanto nos quedaría K más 6, ¿no? Porque es menos K en la ecuación. Y la respuesta, miren que está en la forma general, ¿no? Entonces, ojo con esto, ¿no? Porque a veces en las pruebas les suelen pedir esto. Les suelen pedir la respuesta, pero en la forma general. O sea, tiene que plantear entonces tal cual le pide, ¿no? ¿Cómo haríamos aquí? Pues simplemente desarrollamos el binomio, ¿no? Y luego términos semejantes. ¿Cómo nos quedaría? X cuadrado, ¿sí? Más el doble producto sería 6x y más 9, ¿no? Es igual a cuánto, menos 4 por 14, menos 56, ¿no? Menos 56y, ¿sí? Y 56 por 6, ¿cuánto le da? 336, ¿no? Y pues simplemente igualamos a 0 todo, ¿no? ¿Cómo les quedaría entonces? Miren, ahí le quedaría x cuadrado más 6x menos 56y, y el menos 336 pasa a sumar, más 345 igual a 0. Y miren, ya tenemos la ecuación de nuestra parábola. ¿Estamos? Es lo que tendríamos para este caso. No sé si tenemos alguna pregunta tal vez. Fácil, ¿no es cierto? Por eso les decía, en su prueba, sí, y yo supongo que a ustedes se les hace más fácil todavía porque ustedes seguramente recientemente vieron esto en el colegio, ¿no es cierto? Entonces, se les debe hacer bastante fácil esta parte de aquí, ¿ya? Pero, por favor, estar bien atentos, ¿no? A estas sumas y de estas que se planteen, ¿no? Y solo para que practiquen un poco más en este ejercicio, quiero que me ayude sacando el lado recto. Supongamos, ¿no? Que el ejercicio también le pide sacar el lado recto. ¿Se acuerdan que era el lado recto? Era 4 veces P, ¿no? Entonces, en este caso sería 4 por 14, ¿no? 14. Serían 56, ¿ya? Y quiero que me ayude sacando el extremo del lado recto. Dibujemos el lado recto para empezar. A ver, dibujemos aquí. Sí, este es el extremo. Ahí tenemos un punto L. Sí, el lado recto es perpendicular al eje focal. Acá tenemos el punto R. ¿Ya? Quiero que ustedes me ayuden con las coordenadas de ese punto R. ¿Cuánto nos daría? A ver. Trabajen. Actuación para que nos diga. A ver, alza la mano. Sí, analice, alce la mano. Nos dice cuáles son las coordenadas de ese punto R, del punto R y del punto L, de los dos ya, de R y de L. Ya, pero sigue equivocarse. Si se equivoca, ya no tiene la actuación. A ver, L y R. Alza la mano cuando tenga las coordenadas de L y de R y tiene actuación, ¿no? GL23, ¿no? Las coordenadas del punto L y del punto R, ¿sí? Y actuación para que nos ayude con eso. Yo dije. Ya, ¿quién es yo? Alza la mano. Javier. Javier. Sí. Ya, Ya. vamos con Javier. A ver, Entonces. del L sería el punto. Sería. Ay, no me equivoqué. Ya se equivocó, no hay problema. Vuelvo a hacer otra vez. Angie, vamos con Angie. Ya, a ver, del punto R tengo más 3 y menos 6 menos 14. A ver, perdón, ¿de quién me dijo? Del R. De R. ¿Cuánto me dijo en X? Más 3. No, no creo que sea más 3 de G. No, no puede ser más 3. Debe ser más de ley. ¿Sí? No estaría bien. Entonces, vamos con Justin. Justin está basando la mano y después Arthur, después Stalin. Vamos con Justin. A ver, ¿qué dice Justin?
¿Sí me escucha, ingeniero? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? De L menos 31, 20. Menos 31 y 20. Así me dijo. Menos 20. A menos 20, ¿ya? Ya, un ratito. Vamos a ver si es que está bien este punto L. Parece que sí. Entonces, ¿cómo hacíamos esto? Pues primero teníamos que sacar un punto de referencia, que sería el vértice en este caso, si nos va a permitir sacar el foco. Y del foco podemos sacar L fácilmente. Saquemos las coordenadas del foco. Entonces, todos mucha atención, verá. Del vértice al foco, mírele que en X no varía. Sigue siendo el mismo X, porque es una recta vertical. Entonces sería menos 3. Pero sí varía en Y, ¿sí? Porque va desde el vértice hacia abajo. Y como va hacia abajo hay que restarle. ¿Cuánto hay que restarle? ¿Cuánto mide el valor de P? P era 14, o sea que hay que restarle 14. ¿A quién? Al menos 6. Entonces usted seguramente aquí tenía que escribir la coordenada en Y, menos 6, menos 14. Póngale ahí, menos 6, ¿sí? Y menos 14. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es la coordenada del foco? En X sería menos 3 y en Y menos 20. Y a partir de ese foco, pues ya podemos encontrar el punto L y el punto R. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a ver. Desde el foco se mueve hacia la izquierda, pero yo tengo que saber cuánto mide desde el foco hacia L. ¿Cuánto medía desde el foco hacia L? ¿Alguien recuerda cuánto medía eso? Desde el foco hacia L. Justin, ¿cuánto medía? 2P. 2P, muy bien. Esto era 2P, ¿cierto? Y lo mismo desde el foco hacia R, ¿no? Todo eso también es 2 veces P, ¿ya? Entonces, vamos a ver. Desde el foco se mueve hacia la izquierda, ¿no es cierto? ¿En dónde? En X se mueve. En Y ya no se mueve. Se mueve solo horizontalmente, solo en X. Entonces, como en Y se mantiene, pues se queda el mismo menos 20 que está aquí, que está muy bien. Y en X sí varía. Desde el foco hacia L se mueve hacia la izquierda, hay que restarle. ¿Cuánto hay que restarle? 2 veces P. ¿Y cuánto es 2 veces P? Esto es 28. Entonces, al menos 3 que tenemos en el foco, en X, le vamos a restar 28. Entonces sería menos 3, menos 28, menos 31. Muy bien, ¿sí? Y el punto R. ¿Cuánto nos quedó el punto R, Justin? 25 menos 20. 25 menos 20. Lo mismo teníamos que hacer, ¿no es cierto? Vamos a ver. En Y, no, en este caso, en Y no varía, ¿sí? Nos queda menos 20. Pero en donde sí varía va a ser en X, ¿no es cierto? Y desde el foco hacia R se mueve hacia la derecha. Hay que sumarle. ¿Cuánto hay que sumar? 2 veces P, o sea, nuevamente 28. Entonces, sea menos 3 más 28, 25. La respuesta está correcta. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Justin tiene la actuación. ¿Cuál era su apellido? Justin Vega, ¿no? Ya vamos a ponerle Justin Vega, entonces tiene su actuación. ¿Ya? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Preguntas? Por ahí veo una mano alzada, Henry. Creo que era de la actuación. No. Ya. Entonces, a ver, hasta aquí. ¿Alguna pregunta en general de todo lo que estamos viendo? No. Ya. Vamos a tomarnos un pequeño receso entonces de 6 minutos, ¿ya? Entonces son las 7:04, 7:10 y comenzamos otra vez, ¿ya? Entonces 7:10, ¿ya?
Bien, vamos a ver entonces. ¿Cómo les va? Tal vez alguna inquietud que se les ocurrió. Inge, Sí, ¿me podría volver a repetir cómo sacar L, el menos las coordenadas del 31? punto L. Perdón, ¿cuál? El menos 31, eso no entendí bien. Ya, claro. El foco teníamos que tenía una abscisa -3, ¿no es cierto? Y desde esa abscisa -3, miren, desde el foco, se mueve hacia la izquierda. Entonces, ¿y se acuerdan que yo les puse un recuadrito? ¿Dónde está el recuadrito? A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está. Entonces, aquí les dije, ¿verdad? Si es que el punto se mueve hacia la derecha o hacia arriba, hay que sumar esa distancia que se, en la coordenada, ¿no? Que se mueve. Si es que se mueve hacia la izquierda o hacia abajo, hay que restar. Entonces, en este ejercicio, miren, tenemos que desde el foco se mueve hacia la izquierda para encontrar ese punto L. Entonces, les decía, cuando se mueve hacia la izquierda hay que restar. Aquí, mírenle, del foco a L se mueve solo horizontalmente, o sea, solo varía en X. Hay que restar la coordenada en X. ¿A cuál coordenada? A este -3. A ese -3 del foco le resto, ¿cuánto se mueve? 2 veces P, o sea, 28. O sea, -3 menos 28 menos 31. Y es lo que tenemos en el punto L. ¿Sí? Sumas Gracias. directas, ¿no? ¿Ya? ¿Alguien más? Vamos con otro ejercicio entonces, ¿no? Vamos con este ejercicio. A ver, copie por favor. Sí. Y algo así le puede tocar en la prueba también, ¿no? En el examen. En la mayoría de ejercicios nos dice parábola, parábola, parábola. Pero mire, también le puede tocar así. Inge, Sí, en el ejercicio anterior, L y R eran los extremos del lado recto, ¿verdad? correcto. Los extremos del lado recto. Ajá, así se llaman. Ya, Inge. Y bueno, Inge, en caso de que me dara los valores negativos, un ejemplo, me diga el lado recto y me da los puntos, por ejemplo, -5,1, ¿escogería cualquier lado o cómo? No, no lo entendí muy bien. ¿Puede plantear otra vez, por favor? A ver, ¿qué me dijo que le daba de dato? Ya, el valor del lado recto. Ah, ya, el valor del lado recto. Pero con eso usted ya puede sacar P entonces, porque el lado recto es 4P. Y el lado recto tiene que ser un valor positivo, no puede ser un valor negativo. Siempre tiene que ser un valor positivo, no es un segmento, la longitud de un segmento. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, Inge, ya lo entendí ya. Ya, con eso ya está. Ya, listo. ¿Ya? ¿Alguien más? Ya, vamos con este ejercicio entonces, ¿ya? Entonces, les decía que les puede tocar algo así en el examen porque seguramente en el examen no es que les van a decir, verá esta parábola, saque tal cosa. No, seguramente les van a decir simplemente, dada la ecuación de la cónica, y usted tiene que identificar qué tipo de cónica es. Una parábola, elipse, hipérbola, usted tiene que darse cuenta. Entonces, miren, aquí en este ejemplo, tiene que es y al cuadrado, ¿sí? Vamos de ahí, y al cuadrado menos 6y menos x más 11 igual a 0. A ver, primero, ¿por qué es una parábola esto? ¿Quién nos dice? A ver, ¿por qué es una parábola? Porque es una ecuación cuadrática. Porque A es igual a 0. Exactamente, ¿no es cierto? Porque decíamos que A o C tiene que ser igual a 0. En este caso, A es igual a 0. Es decir, o bien existe x cuadrado o bien existe y al cuadrado. Ya, cualquiera de los dos, ¿sí? Pero nunca los dos, ¿no? Si existen las dos, x cuadrado y y cuadrado, y tienen el mismo número, la anterior clase habíamos visto que eso era una circunferencia, ¿no? Pero miren, aquí solo existe el número con y al cuadrado, por lo tanto, el número con x cuadrado no existe, es una parábola, ¿ya? Nos da la ecuación general, y miren ahí dice respuesta, y quiere que saque todos los elementos que podamos en esta ecuación, en esta parábola, ¿ya? Entonces vamos a ver qué elementos nomás, y qué no, vamos a sacar los elementos, pero para ello, lo primero es justamente transformarle esta ecuación general en la forma ordinaria. Entonces yo les decía que para hacer esto hay que completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo hicieron esto? Seguramente en el colegio aprendieron a hacer de esta forma, ¿no? Completar el trinomio cuadrado perfecto. Lo que tenga la variable al cuadrado, o sea, y, en este caso, le ponemos en la izquierda, sería y cuadrado menos 6y, dejo un espacio, y en el otro lado pasaría ese menos x y el más 11, como x menos 11, ¿no?
Y luego completamos. ¿Cómo se completa el trinomio cuadrado perfecto? A ver, seguramente en el colegio vieron, ¿no es cierto?, al número que está solo con la variable lineal, no al cuadrado, es decir, el menos 6, ¿sí? Le dividimos para 2 y elevamos al cuadrado. Menos 6 para 2 y elevado al cuadrado. ¿Cuánto me da eso? 9, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que hay que sumar 9 a este lado de la ecuación, más 9. Pero para que no se altere la expresión, ¿qué más debemos hacer? A ver, ¿quién recuerda? ¿Qué más tenían que hacer? ¿Cómo les enseñaron en el colegio esto? A ver. A los dos lados poner. Exactamente, hay que sumar a los dos lados de la ecuación para que no se altere la expresión. Acá también póngale más 9. ¿Ya? Entonces, muy bien. Con eso, ¿sí? Ya podemos completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaría esta completación? Pues lo que está en la izquierda ya es un trinomio cuadrado perfecto. Simplemente lo vamos a escribir. ¿Cómo nos quedaría? Sería raíz de del primer término, ay, por cierto, me olvidaba. Para que pase esto, el primer paso tenía que ser que el coeficiente del término que está con la variable al cuadrado, o sea, de y al cuadrado tiene que ser 1, ¿no? Si es que ahí estaba 2y al cuadrado, ¿qué es lo primero que tenía que hacer? A toda la ecuación dividirle para 2 y de ahí sí comenzaba con eso. Sí, exactamente, dividirle para 2, ¿no? Entonces, como ya tenemos ahora sí de esta manera, ahora sí. Esto ya es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo se saca esto? La raíz cuadrada del primer término, raíz cuadrada de y cuadrado, y. Signo del segundo término, sería menos. Menos 6y, menos. Raíz cuadrada del tercer término, raíz cuadrada de 9, 3. Y esto al cuadrado. Esto es igual a ¿quién? A x menos 2. ¿Ya? Entonces, la pregunta es la siguiente. Quiero que observe esa ecuación y me diga si ya está o no en la forma de una parábola. ¿Está o no ya en la forma de la parábola? A ver, en la ecuación de la parábola. ¿Qué me dicen? A ver. Creo que le falta el 4P. Ya, por ahí la gente dice que falta el 4P. En realidad ya está el 4P, solo que está ahí. Sí, ya está. Sí. ¿Perdón? No le iba a decir lo de que ya estaba el 4P. Exactamente, ¿no es cierto? Solo que está ahí bien escondido, ¿no es cierto? Está así, mire. ¿Qué le parece si usted le pone x menos 2 en paréntesis? Ahí ya se ve. ¿Dónde está? Mire, al frente del paréntesis ahí está un 1, ¿no es cierto? Que no se escribe. Pero ese 1 representaría ese 4P, o al menos 4P. Bueno, en este caso sería 4P porque es positivo, ¿ya? Entonces, igual que en los anteriores ejercicios, lo primero que usted tiene que hacer es identificar el caso. A ver, mírele ahí. ¿Qué caso cumple con esta condición? 1, 2, 3 o 4. ¿Cuál es el caso? El primero. Exactamente, es el caso 1, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver. Voy a ponerles aquí el caso 1 para que usted se acuerde. Mira, y menos k al cuadrado es igual a 4p que multiplica a x menos h. Así era el caso, ¿no es cierto? Ese era el caso 1. Entonces, ¿qué significa esto? Que gracias a esta estructura del primer caso que nosotros conocíamos y al trinomio y a la ecuación ordinaria que ya hemos generado, ya podemos saber cuál es la coordenada del vértice. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? A ver. Es HK, por lo tanto sería... 3. Exactamente, 2, 3, ¿no es cierto? Sería, es porque mire que dice menos H, y menos H es menos 2. Sería el signo contrario, 2 y en Y 3. Perfecto. Ahora, ¿cómo sacamos el valor de P? Observe el S1. ¿Qué es S1? S1, ¿qué representa? Representa a este 4P. Entonces usted puede decir, pues simplemente que 4P es igual a 1, ¿no es cierto? Y con eso despejamos P. ¿Cuánto nos da P? Un cuarto, ¿no? Y el ejercicio está prácticamente resuelto porque ya tenemos estos dos parámetros que nos permiten, ¿no es cierto?, encontrar todos los elementos de nuestra parábola, ¿ya? Entonces vamos a hacer la gráfica, ¿no? Ustedes ya me decían que era el primer caso. Entonces vamos a hacer ese gráfico para que usted ahí me vaya ayudando y saquemos aquí todas las coordenadas, ¿no? Entonces voy a hacer acá arriba, ¿sí? Ese es el plano cartesiano. Vamos a graficar con otro color el vértice, que es 2, 3. Pongámoslo por aquí. Ese es el vértice, ¿ya? También tenemos el valor de P, pero bueno, este es el primer caso, entonces la ecuación nos queda de la siguiente manera.
Eje focal es paralelo al eje de las X, ¿no es cierto? Por acá debe estar la directriz, ¿ya? O bueno, también puede estar después del eje de las Y, ¿no? Aunque en este caso no, porque P es pequeño, es un cuarto. Entonces, algo así nos quedaría la ecuación, ¿no? Aquí tenemos la directriz. Acá tenemos esta recta es el eje focal. ¿Qué otro punto nos hace falta aquí? Nos haría falta el foco, ¿no es cierto? Que es un punto muy importante. Póngale el foco. Con esto podríamos también graficar el lado recto, ¿sí? Perpendicular al eje focal. Ponemos ahí LR. Ya. Y como es lado recto, se debe ser 90 grados, ¿no? Bien. Y recordemos la estructura. Bueno, ya que ponemos el punto E, que sería el punto de intersección de la directriz y el eje focal, ¿no? Y vamos a poner ahí los valores de P, ¿no? Donde nomás tenemos P. A ver, aquí esto vale P. Acá también vale P. Y desde el foco hacia los extremos del lado recto, ¿cuánto vale eso? 2P, ¿no es cierto? Esto era 2P. Y acá también 2P. Ahí está el gráfico. ¿Sí? Solo estoy escribiendo aquí para que se acuerde y para que me ayude a sacar los elementos. Entonces, vamos a ver. Lo único que conocemos por el momento, sí, bueno, que de hecho es suficiente, es el valor es de las coordenadas del vértice y el valor de P. ¿Ya? Entonces, usted me va a ayudar sacando los demás elementos. Vamos a ver, ¿cómo serían las coordenadas del foco? A ver, ¿cuál sería esa coordenada del foco? 8/4 más 1/4. En X, ¿cuánto X. sería? 8. ¿Puede repetirme otra vez? 8/4 más 1/4 en X. 8/4. ¿De dónde salió el 8/4? El 2. Ah, bueno, 2, ¿no es cierto? Pongámosle 2, entonces, ¿no es cierto? 2 más 1/4, ¿ya? Bien está el compañero, sí. Solo que, como le pusimos 2, pongámosle como 2, ¿ya? Entonces, 2 más 1/4, perfecto. ¿Por qué está diciendo eso, Arthur? Porque dice, verá, el vértice es 2, 3. Y del vértice al foco se mueve hacia la derecha, ¿no es cierto? Mire, se mueve hacia la derecha. ¿En dónde se mueve? Mire, del vértice al foco, perdón, se mueve horizontalmente. Entonces, hay que sumar, ¿no es cierto? Y se mueve hacia la derecha, sumar. Y en Y, ¿qué pasa en Y? Pues en Y se mantiene, nos quedaría 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cuánto nos da esto? En X sería 2 más 1/4, que sería 8 más 1, 9, ¿no es cierto? 9/4. Y en Y, 3. Ya está, ya tenemos las coordenadas del foco. Vamos con la ecuación de la directriz. Para sacar la ecuación de la directriz, ¿qué tendrían que sacar primero? Quizás sería buena idea primero sacar el punto E, ¿no es cierto? Saquemos el punto E. ¿Cómo sacarían el punto E? A ver, ¿cuáles serían las coordenadas de ese punto E? A ver, ¿cuáles serían las coordenadas del punto E? En el Y sería igual 3. Muy bien, en Y sería igual a 3. ¿Y en X? 2 menos El 1/4. vértice menos P. Exactamente. La abscisa del vértice menos P. O sea, sería, en este caso, ¿cuál era la abscisa? 2, ¿no es cierto? Y ahora, como se mueve hacia la izquierda, sería menos P. Menos 1/4. ¿Ya? ¿Cuánto nos da esto? 2 menos 1/4, ¿cuánto es eso? 7/4, ¿no? 7/4, punto y coma 3. Ya. Como ya tenemos el punto E, fácilmente podemos sacar ya la ecuación de la directriz. Porque observe, la directriz es una ecuación paralela al eje Y, ¿no es cierto? Entonces le corta a X, entonces sería X es igual, ¿no es cierto? ¿Y cuánto sería? Pues sería la X de este punto E, ¿no es cierto? Porque mírele que cualquier punto que pertenece a esta directriz va a tener la misma abscisa, porque es paralela al eje Y. Entonces sería X es igual a ¿cuánto? 7/4. Y ya está. Ya tenemos la directriz. El eje focal. ¿Cómo sería la ecuación del eje focal? Y es igual a 3. Perfecto, y es igual a 3, ¿no es cierto? Porque mírele esa recta, le corta justo aquí en 3. ¿Por qué en 3? Mírele, cualquier punto que pertenece a esa recta, como el vértice y el foco, tienen como ordenada, tienen como valor de Y 3. Entonces aquí sería Y igual a 3, porque le corta en Y. ¿Ya? ¿Qué más nos pide? El lado recto, eso está fácil, ¿no es cierto? El lado recto ya hemos visto, es igual a 4P, aquí era 1, ¿no?
P minúscula, ¿no? Luego, la tangente, dice, la tangente, entonces voy a graficarle con color negro, es la recta, ¿no es cierto? Tangente en el vértice, dice, es esta recta, el que voy a graficar en este momento, ya. Vamos ahí, tangente, póngale. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la ecuación de la tangente? Igual a 2. ¿Ya? ¿Quién es igual a 2? La tangente. X. X o Y. Eso, X, ¿no es cierto? X es igual a 2. ¿Sí? Porque cualquier punto que estés, ¿no es cierto?, en esta recta va a tener una abscisa igual a 2. Entonces, X es igual a 2. ¿Por qué? Porque mire que la tangente, el punto que pasa por la tangente es el vértice. El vértice pertenece a la tangente. Y el X del vértice es 2. ¿Cierto? Entonces, X es igual a 2. ¿Ya está? ¿Sí? Es lo que tendríamos para este caso. ¿Alguna pregunta tal vez? Inge, ¿podría repetir lo de la tangente? Ya. La tangente, ¿no es cierto? Mire, aquí es una recta paralela al eje de las Y, le corta en X, ¿no es cierto? Y mírele, aquí pasa por el vértice, ¿no es cierto? Entonces significa que cualquier punto que pertenece a la tangente va a tener esta misma X del vértice. ¿Cuál es el X del vértice? El punto 2, ¿ya? Entonces significa que cualquier punto que esté en la tangente sería X igual a 2. Y es lo que tenemos aquí, X igual a 2, ¿no? Les voy a preguntar algo, pero ya me olvidé. Ah, ya. Observe el triángulo BVLF. VLF. Es un triángulo rectángulo, ¿no? En donde la hipotenusa VL, ¿sí? Mírele que podríamos ponerla en función de P. ¿Cómo? Un Pitágoras, ¿no es cierto? De V a L, por lo tanto sería raíz de 5 por P. En algunos ejercicios les sabe dar eso de dato. ¿Sí? Le da la distancia desde el vértice hacia el punto L. No se olvidará, eso es raíz de 5P. Ya, eso es muy importante, tomarlo en cuenta, por favor. Repito, la distancia del vértice hacia el extremo L o hacia el extremo R es raíz de 5P, porque ahí se formaría un triángulo rectángulo y tendríamos un Pitágoras, entonces ya podemos sacar P. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez? Ya, lo que acabo de decirle de raíz de 5P sí está en el PDF, ¿no? Está arriba mismo, ¿sí? Ahí puede también revisarle, ¿no? Vamos con otro ejercicio, y vamos con un ejercicio por décimo ahora sí, ¿ya? Ya, vamos con este ejercicio a ver cómo les va. Ya, trabajen por favor. ¿Ya? Habrían dos respuestas posibles, basta con que saque una. Ya, saque una respuesta y tendría su décima, ¿no? A las dos primeras personas que saquen, alzan la mano cuando ya le tengan, ¿no? Bien, comencemos por favor.
Bien, ¿cómo les fue? ¿Alguien está cerca? ¿No? Ya, vamos a hacer iguales entonces, ¿ya? Vamos a ver. Entonces dibujemos el plano cartesiano. Y tenemos dos puntos, ¿no? El punto A, 4 menos 2, cuarto cuadrante. El punto B, menos 2, 4, segundo cuadrante. B, menos 2, 4, ¿no es cierto? Y tenemos que la ecuación es tangente, perdón, que la tangente en el vértice es y más 4 igual a 0. O sea que si despejamos y, nos quedaría y igual a menos 4, ¿no? Si nos queda la ecuación. Entonces, nuestra gráfica nos quedaría de esta manera, ¿no? Aquí estaría la tangente. ¿Ya? Entonces, póngale ahí y igual a menos 4. Ya, perfecto. Ahora, entonces aquí tenemos dos respuestas posibles, ¿no? Entonces, voy a hacer la gráfica de cuáles serían esas dos respuestas posibles. La primera sería esta, ¿no? La que en este momento voy a graficar. ¿Ya? Donde esa recta y más 4 es la tangente. Y la segunda sería en donde B y A pertenecen a la misma rama de la parábola. Y, se me fue. Sería algo así. Se abre acá, ¿no? Entonces habrían dos respuestas posibles, por eso les decía, ¿no? Pero solo vamos a trabajar con esta, ¿no? Aunque bueno, el planteamiento de la ecuación nos va a permitir ya obtener las dos respuestas, ¿no? Entonces vamos a ver cómo sería esto. Entonces aquí tenemos el vértice de coordenadas HK, ¿sí? Vamos de HK, ¿ya? Y lo primero que teníamos que hacer es preguntarnos, ¿no? ¿Qué caso tenemos aquí? ¿Cuál es el caso? A ver. Es el tercer El 3. caso. El tercer caso dicen por ahí. Sí, es el tercer caso, ¿no es cierto? Porque se abre hacia arriba y el eje focal es paralelo al eje de la silla. Caso 3, muy bien. Entonces, el caso 3, ¿qué estructura tenía? ¿Se acuerda? Era x menos h. A ver, x menos h al cuadrado es igual a 4p que multiplica a y menos k. Eso era, ¿no? Es el caso número 3. Perfecto. Con esto, ¿no es cierto? Entonces, yo ya tengo simplemente que analizar, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí. Yo creo que ustedes ya podrían decirme un dato del vértice. Ya pueden ustedes deducir un dato del vértice. ¿Cuál es ese dato que ya puede deducir? El valor de Y es menos 4. Exactamente. Y es igual a menos 4. O sea que el K, perfecto, es menos 4. Muy bien. Ya está. Entonces van por buen camino. ¿Ya? Entonces no sé por qué no lograron sacar. ¿Qué pasó? Porque dicen K es igual a menos 4. Muy bien, esto era lo difícil. Porque ahora simplemente como usamos el punto A y el punto B, lo que ya hemos hecho en las anteriores clases, ¿no es cierto? Si es que un punto pertenece a esta curva, ¿qué ocurre? Pues las coordenadas de ese punto satisfacen a la ecuación de esta curva, de esta ecuación. Entonces, ¿cómo sería? Tercer paso. Vamos acá, tercer paso. Y vamos a poner aquí, pues esto, borrémosle. Tercer paso, voy a poner el punto A pertenece, ¿sí?, a la parábola. Entonces, ¿qué significa eso? Que las coordenadas del punto A satisfacen esta ecuación. Entonces, en vez de poner x y y, vamos a poner las coordenadas de la parábola. Entonces, ¿cómo sería aquí? En vez de x, póngale 4. En vez de y, póngale menos 2. ¿Sí? Luego, en vez de k, usted también ya me decía que k es menos 4. Entonces, acá me quedaría más 4, ¿no? Porque es menos k. Listo. Y lo mismo podríamos hacer ¿con quién? Podríamos hacer con el punto B, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo estaría acá? Sería cuarto paso, ¿no es cierto? Ahora el punto B pertenece a la parábola, por lo tanto sus coordenadas satisfacen. En vez de x y y, en vez de x póngale menos 2. Entonces, menos 2 menos h es igual. Y acá en vez de y, tendría que ponerle 4. Póngale 4, ¿no? Ya está. Y menos k, que nos quedaría más 4, ¿no? Y mírele, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo resolvemos esas ecuaciones? Fácil. Yo despejaría 4p, ¿sí? Despéjele 4p, es igual. ¿Cuánto le quedaría ahí en la primera? Nos quedaría 4 menos h al cuadrado, ¿sí? A ver, 4 menos h al cuadrado sobre menos 2 más 4, que es 2, ¿sí? Y lo mismo haríamos en la segunda ecuación, ¿no? Despeje 4p.
le quedaría menos 2 menos h sobre 8. Y ya está. Igualamos esas dos ecuaciones, tendríamos el valor de h y el valor de p, y el ejercicio está resuelto, ¿no? Entonces, quinto paso, la tercera ecuación es igual a la cuarta ecuación, ¿ya? Entonces, con eso sacamos h, y también luego sacamos el respectivo valor de p. Y ya está todo, ¿no es cierto? Porque con ese h y p ya podríamos reemplazar esos dos elementos en el primer paso y ya tendríamos la ecuación. ¿De acuerdo? Eso sería lo que tendrían para este caso, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya. Vamos con el último ejercicio por décima, entonces, ¿ya? Entonces, ya, este va a estar más fácil todavía, ¿ya? Vamos a hacer este ejercicio. Encontrar sobre el foco nomás, ¿ya? Bueno, aunque necesita sacar el vértice también, pero bueno. Encontrar el foco de esta ecuación, ¿ya? Entonces, a los dos primeros que saquen, cambiémosle solo que ya no es 40, póngale un 80 por ahí, ¿ya? Listo, hágale. Entonces, esto de encontrar el foco de esta ecuación. Ya, todos, por favor, trabajen ahí. Los dos primeros de sacar tendrían la décima, ¿no? Vamos, pero ya saben, ¿no? La segunda persona, 1 minuto máximo después de la primera persona. Ya, trabaje ahí, por favor.
Listo, ya deberían sacar. A ver, ahí ya tiene la respuesta. Ya mismo, Inge. Ya mismo, ya mismo, ya mismo. Ya mismo, vamos a ver. Arthur, un minuto será tal vez. Sí, sí, sí. Ya, un minuto, vamos a ver, un minuto. Inge, ¿tienen los resultados o le decimos? Sí, me dicen, no tengo los resultados. Vamos a ser iguales, ¿no? Ya usted tiene, dígame nomás. Ya a mí me salió el vértice, el foco, menos 2,41. Menos 2 Los dos, en X y 41 en Y. Menos 40. menos 51, ya. Ya, perfecto. Ya, dígame nomás a alguien más si saca la respuesta. Luego ya vamos a verificar, ¿no es Inge, cierto? Inge, creo que ya tengo. Ya. Javier, ¿qué dice Javier? Ya. El vértice me dio menos El 2,16. foco. Ah, el foco El me foco no. dio menos 2 y 125 octavos. Sí, ya. ¿Alguien más? Yo en Jaime Joseph, salió también otro. ¿cuánto nos dio? Menos 2,28,95. 8,95. Divídale 125 para 8 para ver si es lo mismo. Es lo mismo que Javier. 125 dividido para 8. 28,95 también sale. No, no me dio lo mismo. Otro cosa, ya. Entonces dejémoslo nomás allá. Perfecto. Jocelyn. Y a mí también me salió menos 2,28,95. Ya. Entonces ponle Jocelyn y Justin aquí. Ya. Los dos entonces tienen esa respuesta, ¿no? Bien. A mí, Y Inge, creo me que salió ahí menos ya. 2,29. Perdón, Arthur. Menos 2,29. Menos 2 y 29. Ya. ¿Y qué podemos cambiarle? Ponerle menos a el menos 41 a 39. A menos 39 era, no era 41. Ya, claro, ustedes dicen no. Ya, hasta ahí quedamos, ¿no es cierto? Ya todos envíenme, las 5 personas que están aquí, envíenme las respuestas para ver si es que están bien, ¿no es cierto? 3 minutos para que hagan eso. Los demás atiendan, por favor. Vamos a ver, hay que completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no es cierto? Porque tenemos la ecuación en la forma general, ¿ya? ¿Cómo hacemos esto? Para empezar, habría que dividir la ecuación para 2, ¿no es cierto? Porque no puedo trabajar como está ahí para completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces, dividimos para 2 esa ecuación, ¿no? Toda esta ecuación dividido para 2, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos quedaría esto? Nos quedaría entonces, a ver, vamos a ver acá, nos quedaría x al cuadrado, a ver, x al cuadrado, más 4x, más 3 medios de y, ¿sí? Y menos 40, ¿no? Menos 40 igual a 0, ya. Completemos el trinomio. ¿Cómo nos quedaría la completación del trinomio? Entonces, lo que tiene cuadrado, o sea, x cuadrado, lo dejamos en un solo lado de la ecuación y lo demás le pasamos al otro lado. Entonces, ese 3 medios pasaría como menos 3 medios, ¿cierto? Y ese menos 40 como más 40. Ya, perfecto. Pero teníamos que dejar ahí un espacio para completar el trinomio cuadrado perfecto, ¿no? ¿Cómo hacíamos eso? A ver, el número que está con la x nomás aquí sería 4. Le dividimos para 2 y le vamos al cuadrado. ¿Cuánto es esto? 4. Entonces hay que sumar 4 a los dos lados de la ecuación para que no se altere, ¿no es cierto? Más 4 y más 4. Ahí se jala, sí, parece que ya se jaló ahí. Vamos a silenciar por si acaso. Ya. Entonces, ¿qué más haríamos aquí? Vamos. Entonces, lo que está en la izquierda ya es un trinomio cuadrado perfecto, les decía. ¿Se acuerdan cómo nos quería eso? Nos quería ver x más 2 al cuadrado es igual. Acá nos quedaría menos 3 medios de y, ¿no es cierto? Y más 44. Ya. Pero miren que parece que ya está, ¿no es cierto? Porque para que cumpla con la estructura de la parábola, en la derecha el coeficiente de y debe ser 1. Usted está en la obligación, ¿no es cierto?, de que sacar factor común menos 3 medios en la derecha, entonces, obligatoriamente. Porque si no, no le va a quedar y con coeficiente 1. Entonces, ¿cómo le queda aquí? Le queda y. Luego, ¿cómo saco? Aquí está la cuestión. ¿Cómo sacan el factor común? ¿Cómo le sacan el factor común del 44 de 3 medios? Solo tienen que dividir, ¿no es cierto?
Dale 44 dividido para menos 3 medios, ¿sí? ¿Cuánto le da eso? Entonces, vengo por acá, sería y, sería menos, ¿no es cierto? Y 44 para menos 3 medios. ¿Cuánto nos da eso? Sería menos 88, 33 avos, ¿no? 88 tercios, perdón. Ya, y esa sería nuestra ecuación. Entonces, solo con esto usted ya tendría que ver qué caso está trabajando, ¿no? ¿En qué caso estamos trabajando? ¿Qué caso es este? ¿Cuál es este? Este es el caso 4, ¿no? Porque está negativo. Entonces, el caso 4 es este, ¿no? Entonces, ¿qué era el caso 4? Era, ¿cuál era la estructura? Era x menos h al cuadrado. A ver, h al cuadrado es igual a menos 4p que multiplica a y menos k. ¿Sí? Porque lo que está dentro del paréntesis es negativo. Estamos en este caso. En el caso número 4, ¿no? Bien, ¿qué más? Entonces, ¿cuál sería el vértice? Fácil, ¿no es cierto? El vértice, coordenadas, ¿no es cierto? En x menos 2 y en y 88 tercios. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de p? Entonces, mírele, todo ese menos 3 medios representa a este menos 4p. Entonces, ¿cómo haríamos aquí? Pues sería menos 4p es igual a menos 3 medios. Menos 3 medios. ¿Ya? Entonces ya puedo despejar P. ¿Cuánto le da P? Mírele que igual no es positivo, ¿no es cierto? Por eso decía P siempre tiene que ser positivo, ¿no? Sería 3 octavos. Y con esto ya debería ser suficiente para poder sacar el foco. Entonces yo le voy a hacer el caso 4, el gráfico, así un bosquejo rápido, solo para ver si es que hay que sumar o hay que restar. Entonces el vértice es menos 2 y 88 tercios. En x menos 2 está por acá entonces el vértice. Como es el caso 4, ¿no es cierto? Es el caso 4, se abre hacia abajo. Entonces tendríamos una parábola de este estilo. Aquí está el vértice y acá abajo está el foco. Entonces yo supongo que para sacar el foco, que es lo que hicieron ustedes, pues le restaron, ¿no es cierto? A la coordenada del vértice le restaron P. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, verán, el foco, mírele que en X no va a cambiar. Entonces, el foco en X sería menos 2. Pero en Y sí cambia. En Y, ¿cómo sería? Al Y del vértice, que sería 88 tercios, ¿sí? Le tengo que restar porque del vértice al foco está bajando. Hay que restar, ¿no es cierto? Se va hacia abajo. Entonces le decía que tiene que restar el valor de P, que es 3 octavos. 3 octavos. ¿Ya? Ayúdeme con eso, por favor. ¿Cuánto les da esa respuesta? Menos 2. ¿Y cuánto les da eso? 88 tercios menos 3 octavos. Alguien que nos ayude. ¿Cuánto les da, por favor, eso? A ver. 28,95. 28,95 dicen por ahí. Entonces esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Así es como teníamos que sacar este ejercicio, ¿no? Fácil, ¿no es cierto? No había en dónde complicarse, ¿no? ¿Alguna pregunta tal vez de este ejercicio? Inge, Sí. ¿me podría explicar cómo, o sea, cómo dedujo que era el caso 4? Porque tiene la estructura del caso 4. ¿Sí tiene a la mano los casos? Ah, sí, Inge. Ya. Entonces, miren el caso 4, es el que está acá, ¿no es cierto? X menos h al cuadrado igual a menos 4p y menos k, ¿sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que el x tiene que estar al cuadrado, entonces x menos h, mírenle, está al cuadrado. Y al frente del paréntesis, que es y menos k, tiene que estar menos 4p, o sea, un número negativo. Entonces, ese es el caso 4. Si es que en vez de menos 3 medios hubiese estado 3 medios positivos, ya no era el caso 4. Porque ahí significa que lo que estaba dentro al frente del paréntesis es positivo. Ese sería el caso 3, en cambio, ¿no? Y se abriría hacia arriba, en cambio. ¿Ya? Eso es lo que teníamos. Ya, entonces muy bien. Entonces estaría bien Justin y Jocelyn, ¿no es cierto? Justin, hicimos así, supongo que sí, ¿no? Por eso me dijo esa respuesta. Sí, profe. Déjenme ver, todo excelente, Justin, muy bien. Jocelyn, ¿se envió? A ver si está acá. Jocelyn, pero Jocelyn no le veo la ecuación ordinaria. Jocelyn. Sí, Inge. No le veo la ecuación ordinaria.
¿Cuál es la ecuación? O sea, La de no, X no está más. bien. La última no está bien. O sea, menos 3 medios que multiplica Ah, y menos 88 tercios. Está puesto menos 3 sí. medios por y. Ujú. Entonces, no sé cómo le sacó con eso. No, no estaría bien en realidad. Sí, algo hizo mal por ahí, pero no sé qué. Sí, sí, sí estamos de acuerdo que algo que no está bien. Sí, sí. ¿Perdón? Ya. Sí, En la algo ha hecho. ecuación, perdón, antes del caso 4, cuando dice menos 3 medios por y menos 88 sobre 3, no entendí de dónde salió el 88 sobre 3. Ya, sacamos factor común en menos 3 medios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sacamos el factor común de menos 3 medios? Entonces, obligatoriamente tiene que sacarse factor común, porque para que nos dé la ecuación de la parábola, el coeficiente de y tiene que ser 1. Entonces, significa que a todo lo que está en la derecha hay que dividirle para menos 3 medios. Entonces, le pongo menos 3 medios que multiplica aquí. Menos 3 medios y. Dividido para menos 3 medios, solo me queda y. Luego, 44 dividido para menos 3 medios, que es lo que está acá en la derecha, nos quedó menos 88 tercios. ¿Sí? Que de ahí salió. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con esto, porque recuerden en un ejercicio, me acuerdo que cuando estábamos en presencial, sí, en un supletorio, les pusieron algo así, como este ejercicio. Y ahí, ¿no es cierto?, sufriendo de que no pueden sacar factor común. Y por eso no, lamentablemente, muchos fallaron, ¿no?, en este ejercicio. Bien, ¿alguna pregunta en general, tal vez? Ah, ya, muy bien. Justin tiene la décima, ¿no? Muy bien, Justin. Justin, ¿dónde está? Vega, ¿no? Sí, Justin Vega. Ya, más una décima. Listo, ¿alguna pregunta en general? Ya.